Hola, mi nombre es Iván Bastidas. A continuación voy a ejecutar y realizar el análisis correspondiente al tema del diseño de recipientes a presión. En este caso se está modelando una bombona de gas correspondiente a la bombona número 3 de la asignación, en donde su peso cuando está llena es de 10 kilogramos. Es importante destacar que la pared interna o esta parte interna, la distancia en este caso entre la cara externa y la cara interna es de 15 milímetros y se está escogiendo como material un acero AISI 316, un acero inoxidable que suele ser bastante empleado para la fabricación de bombonas. Como objetivo final entonces se pretende ejecutar un análisis o un diseño de recipiente a presión, pero para ello se deben establecer una serie de análisis previos con el fin de determinar las condiciones a las que puede estar sometida la bombona. Como primer análisis estático importante podemos destacar ese estudio de presiones, en este caso a la parte interna. Se establece como geometría fija la parte interna inferior de la bombona, en este caso se ve sombreado por esas flechas verdes, y la distribución de presiones en la parte interna de la bombona se ve representada en todas las caras como tal. En este caso se están aplicando 70 kilogramos fuerza por centímetro cuadrado para entonces demostrar este resultado de deformación con respecto al original, que sería este. Vemos que presenta una escala del 64,54% con respecto al original. Es una escala bastante exagerada, pero funciona en este caso para representar esa distribución de tensiones. En este caso, si quisiéramos identificar algunos de los valores más críticos, pudiésemos seleccionar, por ejemplo, acá aproximadamente unos 124 megapascales, en donde el límite elástico del material es 137. Eso con respecto a las tensiones. Con respecto a los desplazamientos, vemos que la parte que más sufre deformación es esta parte que está acá. La parte más crítica en este caso se representa por una coloración bastante roja. Si quisiéramos observar en este caso la deformación, vemos que tenemos 0.4 milímetros de deformación, por lo cual es bastante elevada con respecto a ese desplazamiento unitario con respecto al resto de la pieza como tal. Con respecto a las deformaciones unitarias, bueno, igualmente vemos una distribución más uniforme con respecto a los desplazamientos indicados. Como segundo estudio, se aplica un estudio térmico en donde se exponen todas las caras a una temperatura de 80 grados Celsius, dando como resultado entonces un análisis térmico donde los valores, las temperaturas no varían, es decir, no representan como tal mucha variación. En este caso se puede apreciar por esa coloración azul en toda la pieza, en donde, como se observa, básicamente es de 80 grados para el resto de la pieza como tal. No hay ningún tipo de condición anormal en función a lo estudiado. Y con respecto al análisis estático número 2, lo que se pretende o lo que se quiere es analizar cómo puede comportarse la pieza bajo condiciones de gravedad. En este caso la gravedad está aplicada en el plano de planta, apuntando hacia abajo obviamente, y se le aplica una masa o una carga distribuida de 100 kilogramos alrededor de toda la bombona, en donde para los resultados de tensiones, si quitamos acá y lo colocamos en megapascales, pues observamos entonces que estos valores en megapascales son muy inferiores. De hecho, el punto máximo se encuentra acá abajo, que es aproximadamente de 1 megapascal. Con respecto a los desplazamientos, vemos que
Igualmente, la parte de mayor coloración roja es donde sufre un desplazamiento mayor. Igualmente para las deformaciones unitarias, como se estaba estudiando en este caso en el apartado de tensiones, son bastante similares. En este caso, esa distribución de colores con respecto a las deformaciones y las tensiones representadas. Y finalmente entonces se obtiene este diseño de recipientes a presión en donde mediante una combinación lineal que se aprecia acá, mediante la combinación lineal del análisis estático 2 más el análisis estático 1, entonces se obtienen los resultados procedentes de la combinación y la suma de ambos análisis. Como en este caso el análisis estático 2 corresponde a valores bastante bajos con respecto al análisis estático 1, pues se obtiene en este caso esa distribución o esa forma más parecida que en el análisis estático número 1. Si quisiéramos identificar valores, pudiésemos hablar, ejemplo, por acá, de valores de aproximadamente 122 megapascales. Pudiésemos analizar esta parte acá también, cuyo valor obviamente baja, que son aproximadamente 11 megapascales. En la parte inferior pudiésemos estudiar aproximadamente casi 126 megapascales. Y bueno, y aquí realmente pues nos demuestra cómo es esa distribución de tensiones con la suma de ambos análisis. Acá se puede apreciar cómo deforma la pieza, incluyendo ambos análisis estáticos, en donde la distribución de tensiones pues varía en función del tiempo. Bueno, en el tiempo de animación, si hablamos en este caso sobre los desplazamientos, igualmente la parte que posee mayor deformación es esta parte que está acá, con aproximadamente 0.46 milímetros de desplazamiento. Y con respecto a las deformaciones unitarias, se corresponde bastante bien o guarda cierta similitud con respecto a la distribución de colores de las tensiones, igualmente observándose esa coloración verde y azul en la mayoría de la pieza. Si en este caso quisiésemos ver los desplazamientos animados como tal, pues se observa acá como esa parte roja es la que más sufre esas consecuencias del desplazamiento en milímetros. Habiendo dicho esto, el análisis luego es exportado hacia un informe en donde se obtienen datos más precisos y datos más técnicos acerca de este estudio. Muchas gracias.